Hola, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a este tutorial de mi canal Las Consultas de Sanchuela. Y vamos a ver en este tutorial, vamos a ver las pruebas orales. ¿Os acordáis de que tenemos que preparar unas pruebas escritas, cuyo trasfondo siempre estriba en el conocimiento de las noticias más recientes de los países de lengua española? Pero también tendremos cada quincena una prueba oral de español y entonces el objetivo de este tutorial es recordaros para los alumnos de segundo año y enseñaros para los estudiantes de primer año la metodología. Siempre viene bien saber qué tenemos que hacer y veremos que cualesquiera que sean los documentos, sea un artículo de prensa, y veremos que hay distintos tipos de artículos en la prensa escrita, sea un vídeo, sea una grabación sacada, por ejemplo, de una emisora de radio. En realidad, la trama va a ser la misma. Tendremos una primera parte de síntesis y una segunda parte de comentario. En la síntesis vas a mostrar que has comprendido el significado del contenido del documento, y en la parte de comentario vas a poder distanciarte un poco más del contenido propiamente dicho del documento y vas a poder comentar, es decir, no opinar, no, aportar tus propios conocimientos para explicar tal o tal aspecto contenido en el documento. Primero vas a tener que resumir de manera breve, concisa, los aspectos esenciales del documento. No vamos a dar todos los detalles, no, vamos a sintetizar y vamos a mostrar que hemos comprendido el interés de este documento. A continuación pasaremos a la parte en realidad más interesante de la prueba oral, el comentario. El comentario, de antemano os explico siempre que no se trata de una opinión, no se trata de opinar, sino que se trata de comentar en el sentido en que vais a tener que distanciaros un poco más del estricto contenido del documento, lo que habéis hecho en la síntesis, y vais a tener que aportar vuestros conocimientos para explicar algunos aspectos contenidos en el documento. Además de la síntesis y del comentario, evidentemente empezaremos por una introducción en la cual presentaremos, y vais a verlo en la ficha, vamos a presentar el documento. Va a ser una introducción en realidad muy concisa, podemos decir también estratégica, porque siempre nos importa presentar el documento, es decir, contextualizarlo en el tiempo y también contextualizarlo geográficamente, es decir, de qué país estás hablando. Bien, y después de esta breve introducción, pasas a la síntesis y luego pasas al comentario. Y para rematar, para terminar el ejercicio, huelga decir que es necesaria una conclusión en la cual también de manera concisa vas a recordar brevemente los aspectos más interesantes del documento que has estudiado, ¿vale? A modo de primera prueba oral y con la intención de ir preparando el examen escrito con el famoso resumen analítico comparativo, me he propuesto proponer a mis alumnos una primera prueba oral que incluya, madre mía, 3 documentos. Entonces, son 3 documentos, eso sí, breves, pero no se trata de un solo documento, sino que se trata de 3 documentos. Bueno, primero, el primer documento vemos que tiene una fecha de publicación, 5 de septiembre de 2025. Bueno, después, como segundo documento, los resultados de las elecciones generales españolas del 23 de julio de 2023. Primer documento, un documento muy reciente,
publicado esta semana en El País. Otro documento publicado hace 2 años en RTVE, Radio Televisión Pública Española. Y tercer documento, propongo a mis alumnos otro documento del País publicado el 1 de septiembre con motivo de la entrevista a Pedro Sánchez que pudimos ver en la televisión pública española. Bueno, y para ilustrar este documento, el documento número 3, bueno, también propongo un fragmento muy corto del telediario del 2 de septiembre, es decir, al día siguiente del documento número 3. Bien, bueno, entonces, ¿qué vemos? Vemos que sí aplicamos el protocolo que me dicta esta ficha. Bueno, tengo que empezar la prueba oral por una introducción. Tengo que presentar el documento. Resumo. La contextualización aquí temporal estribará de manera muy sencilla en decir que es un artículo que fue publicado en un momento decisivo de un debate acerca de un pacto de estado climático que quiere implementar el gobierno de España, pero en un momento de tensión cuando se presentó el pacto en el Congreso de los Diputados. ¿Veis cómo finalmente no importa tanto decir que fue publicado el 5 de septiembre? Hubiera podido ser publicado, yo qué sé, el 4 de septiembre o el 6 de septiembre. Entonces, tenemos que problematizar. Y recuerda que tan solo con decir que se publica en un momento de tensión política, porque se trata de un debate ocurrido en el Congreso de los Diputados en Madrid, ya tenemos una contextualización, creo, interesante. A continuación, ¿qué propongo a mis alumnos? Propongo los resultados de las elecciones generales de 2023, elecciones generales del 23 de julio, también llamadas elecciones del 23J, y vemos entonces que es un documento que fue publicado hace más de 2 años, pero que nos permite ver, observar cuál es la composición del Congreso de los Diputados y de qué manera este reparto de los políticos y de las políticas y de las fuerzas políticas nos explica en buena parte la tensión política que hay ni más ni menos que en el Congreso de los Diputados. Bien, y para terminar, propongo a los alumnos un tercer documento y este tercer documento evoca el encuentro que tuvo lugar el 1 de septiembre, pero el encuentro que tuvo lugar en Bruselas entre el presidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña y el líder del partido independentista Junts, partido independentista catalán. Sí, esta es una diputada, pero el líder es Carles Puigdemont, y entonces nos enteramos de que hubo un encuentro entre Salvador Illa, lo repito, presidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña, y el líder del partido político Junts, partido político independentista de derecha, partido político catalán. Bueno, y para ilustrar la relevancia que tuvo el encuentro entre Illa y Puigdemont en Bruselas, bueno, propongo un brevísimo fragmento del telediario que se emitió al día siguiente. Este documento es el 1 de septiembre y entonces, bueno, esto nos permite ver efectivamente que al día siguiente en el telediario de Televisión Española, aquí estamos también en la página web de RTVE, Radio Televisión Pública, Radio Televisión Española, bueno, estamos observando efectivamente que hubo muchas reacciones en todo el tablero político, lo cual demuestra que este encuentro fue un encuentro importante, significativo.
Con lo cual, a raíz de la lectura de los documentos, veremos que hay mucha tensión en la política española. Esto no es tampoco ninguna sorpresa. Estamos en una democracia, hay un debate político, pero cuando leamos el documento número 1, veremos efectivamente que hubo en el Congreso de los Diputados esta semana la habitual oposición del Partido Popular y de Vox, porque el trabajo de estos dos partidos de la oposición es evidentemente poner en tela de juicio y criticar la política del gobierno. Pero a lo que voy, lo más interesante es que toda la composición del Congreso de los Diputados y la investidura de 2023 que obtuvo Pedro Sánchez, en realidad estriba en un equilibrio frágil y, como dicen muchos observadores de la vida política española, estriba en un pulso, en una negociación, en una dura pelea y también en una forma de chantaje entre los socios que permitieron la investidura de Pedro Sánchez en 2023 y el propio Pedro Sánchez, el jefe del gobierno español. Bueno, con lo cual hacemos la introducción, la síntesis, el comentario y la conclusión, y veremos que en realidad la problemática, el tema central es comprender cuál es el impacto en la vida política desde 2023, cuál es el impacto de esta asociación de Pedro Sánchez con los supuestos socios en el Congreso de los Diputados. Bueno, me despido por hoy. En la barra de informaciones os dejo unos enlaces hacia los documentos. Nos vemos en el próximo tutorial. Muchísimas gracias por vuestra atención.